Capítulo 33. En más de una ocasión, mientras deambulaba por el parque, Elizabeth se encontró inesperadamente con el señor Darcy. La joven lamentó la mala suerte que le llevaba a pasear donde solo lo hacía ella, y, a fin de que no volviera a ocurrir, el primer día se tomó la molestia de comunicarle que era uno de sus rincones preferidos. Le extrañó, por consiguiente, que el encuentro se repitiera, una segunda e incluso una tercera vez. Le parecía un mal intencionado o un castigo voluntario, pues en aquellas ocasiones el señor Darcy, en lugar de marcharse después de unas preguntas de cortesía y una pausa incómoda, creía necesario dar media vuelta y caminar a su lado. El joven nunca hablaba mucho, ni ella se sentía obligada a decir o escuchar nada, pero a Elizabeth le sorprendió que en su tercer encuentro él se interesara por las cosas más incoherentes. Si se encontraba bien en Hunsford, si le gustaban los paseos solitarios o si pensaba que el señor y la señora Collins eran felices. Y al hablar de Rosings y de lo poco que ella conocía de la casa, el señor Darcy pareció esperar que cuando la joven regresara a Kent, también residiera allí. Sus palabras lo dieron a entender. ¿Podía estar pensando en el coronel Fitzwilliam? Elizabeth supuso que de querer insinuar algo, debía de referirse a su primo. Aquello la perturbó un poco, y se alegró de llegar a la verja de la rectoría. Un día que paseaba con la última carta de Jane en las manos, deteniéndose en algunos párrafos que reflejaban la tristeza de su hermana, levantó la vista, y en vez de encontrarse con el señor Darcy, vio acercarse al coronel Fitzwilliam. Después de guardar la carta y de esforzarse por sonreír, dijo: No sabía que paseara usted por este lugar. He recorrido todo el parque, respondió él, como suelo hacer todos los años, y mi intención era terminar con una visita a la rectoría. ¿Va usted mucho más lejos? No, estaba a punto de dar la vuelta. Así lo hizo, y los dos se dirigieron juntos hacia la casa de los Collins. ¿Es cierto que el sábado se van de Kent?, preguntó Elizabeth. Sí, a menos que Darcy vuelva a retrasar nuestra partida, pero estoy a su disposición, que decida lo que quiera. Y, aunque no le satisfaga su decisión, nadie le quita el placer de elegir. No conozco a nadie que disfrute tanto como el señor Darcy de hacer lo que le viene en gana. Le encanta salirse con la suya, contestó el coronel Fitzwilliam. Pero eso nos pasa a todos. La única diferencia es que él tiene más facilidad para conseguirlo porque es rico y muchos otros son pobres. Sé bien de lo que hablo. Cuando no eres el primogénito tienes que acostumbrarte a la austeridad y a la dependencia. En mi opinión, el hijo menor de un conde no puede saber gran cosa de eso. Dígame, en serio, ¿qué significa para usted la austeridad y la dependencia? ¿La falta de dinero? ¿Cuándo le ha impedido ir a donde quiere o procurarse algún capricho? Sus preguntas son muy acertadas, y lo cierto es que no he experimentado demasiadas privaciones de esa clase, pero es posible que la falta de dinero me afecte en cuestiones más importantes. Los hijos menores no pueden casarse con la mujer que quieren, a menos que ésta sea una rica heredera, lo que al parecer ocurre con frecuencia, dijo Elizabeth. Nuestro hábito de gastar nos vuelve demasiado dependientes, y no hay muchos en mi situación que puedan permitirse el lujo de casarse sin tener en cuenta el dinero. Se referirá a mí, pensó Elizabeth, enrojeciendo ante la idea, pero no tardó en sobreponerse, y añadió con voz risueña: Dígame, se lo ruego, ¿cuál es el precio habitual del hijo menor de un conde? A menos que el primogénito tenga muy mala salud, supongo que no será más de 50.000 libras. El coronel le contestó en el mismo tono jocoso, y después dejaron el tema. Para interrumpir un silencio que podía llevarle a creer que sus palabras la habían perturbado, Elizabeth se apresuró a decir: Supongo que su primo le ha traído a Rosings para disponer de usted cuando se le antoje. Me sorprende que el señor Darcy no se case para tener una persona que obedezca a todos sus caprichos. Aunque quizás su hermana cumpla ese papel por ahora, y como está únicamente bajo su tutela, él haga lo que quiera con ella. Se equivoca, dijo el coronel Fitzwilliam. Esa es una prerrogativa que ha de compartir conmigo. Los dos somos tutores de la señorita Darcy. ¿De veras? ¿Y qué clase de tutela ejercen ustedes? ¿Les da su prima muchos dolores de cabeza? A veces las jóvenes de su edad son difíciles de manejar, y si ha heredado el espíritu de los Darcy, tal vez le guste hacer su voluntad. Mientras hablaba, observó que él la miraba con seriedad, y su forma de preguntarle qué le inducía a pensar que la señorita Darcy le causaba sinsabores, la convenció de que por una u otra razón se había acercado a la verdad. No tiene por qué asustarse, coronel, dijo enseguida. Jamás he oído nada malo de la señorita Darcy, y supongo que es una de las criaturas más dóciles del mundo. Sé de dos personas que la adoran, la señora Hurst y la señorita Bingley. Creo que usted las conoce. Un poco. Su hermano es un caballero muy agradable y un gran amigo del señor Darcy. Oh sí, respondió Elizabeth con cierta ironía. El señor Darcy es increíblemente amable con el señor Bingley y se desvive por él.
Sí, estoy convencido de que se preocupa muchísimo por su amigo en aquellos aspectos en los que lo ve más indefenso. Cuando veníamos hacia Rosings, comentó algo que me hizo pensar que Bingley se encuentra en deuda con él. Aunque debería pedir disculpas, tal vez estuviera hablando de otro amigo. No son más que conjeturas. ¿Qué quiere decir usted? Se trata de algo que, por supuesto, Darcy preferiría guardar en secreto. Sería muy desagradable que llegase a oídos de la familia de la dama. Puede confiar en mi discreción. Recuerde que no estoy seguro de que se refiriera a Bingley. Mi primo se limitó a decir que estaba orgulloso de haber salvado recientemente a un amigo de un matrimonio de lo más imprudente, pero no mencionó nombres ni dio ningún detalle. Yo supuse que era Bingley, porque me parece un joven capaz de meterse en esa clase de líos, y porque sé que han pasado el verano juntos. ¿Le explicó el señor Darcy por qué intervino? Creí entender que existían importantes objeciones contra la dama. ¿Y con qué artes consiguió separar a su amigo de ella? No me habló de sus artes, contestó Fitzwilliam, sonriendo. Solo sé lo que acabo de contarle. Elizabeth no respondió, y siguió andando, con el corazón hinchado de rabia. Después de contemplarla unos instantes, el coronel quiso saber por qué estaba tan pensativa. Estoy reflexionando sobre sus palabras, repuso ella. No me gusta la forma de comportarse de su primo. ¿Por qué tuvo que erigirse en juez? ¿Lo considera una intromisión por su parte? No creo que tuviera ningún derecho a decidir sobre los sentimientos de su amigo, ni a determinar, basándose únicamente en su propia opinión, el modo en que éste debería ser feliz. Pero, como no conocemos los detalles, añadió Elizabeth, recobrando la serenidad, no me parece justo censurarlo. Es posible que no existiera un gran cariño entre los jóvenes. Su hipótesis no es descabellada, señaló Fitzwilliam, pero resta méritos al triunfo de mi primo. El coronel bromeaba, pero Elizabeth tuvo la impresión de que sus palabras retrataban con tanta fidelidad al señor Darcy que prefirió no contestar, y cambiando bruscamente de tema, habló de cosas triviales hasta que llegaron a la rectoría. Una vez allí, encerrada en su habitación tras la marcha del coronel Fitzwilliam, pudo pensar sin interrupciones en lo que acababa de oír. Era evidente que solo podía tratarse de su familia. No podían existir dos hombres en el mundo sobre los que Darcy tuviera tanto ascendiente. Elizabeth nunca había dudado en su participación en las medidas tomadas para separar al señor Bingley de Jane, pero siempre había creído que la señorita Bingley era su principal instigadora. Si la vanidad del señor Darcy, sin embargo, no le engañaba, él era el causante. Su orgullo y sus caprichos eran los causantes de todo lo que Jane había sufrido, y seguía sufriendo. Había destruido toda esperanza de felicidad en el corazón más tierno y generoso del mundo, y nadie sabía cuánto tiempo se prolongaría su dolor. Existían importantes objeciones contra la dama, habían sido las palabras del coronel Fitzwilliam, y esas importantes objeciones serían, probablemente, que uno de sus tíos era abogado en Meryton, y el otro comerciante en Londres. A Jane no se le puede objetar nada, pensó. No hay nadie tan dulce y bondadoso como ella. Es inteligente y cultivada, y sus modales son encantadores. Tampoco puede decirse nada en contra de mi padre, quien a pesar de su excentricidad tiene unas cualidades que ni el señor Darcy desdeñaría, y una respetabilidad que probablemente él jamás tendrá. Al recordar a su madre, su confianza se tambaleó un poco, pero se negó a admitir que esa pudiera ser una razón de peso para el señor Darcy, cuyo orgullo, estaba segura, sufriría mucho más por la insignificancia de los parientes de su amigo que por su falta de buen juicio. Y acabó llegando a la conclusión de que el señor Darcy se había guiado no solo por la peor clase de orgullo, sino también por el deseo de reservar al señor Bingley para su hermana. La agitación y las lágrimas que siguieron a estos pensamientos le dieron dolor de cabeza. Este empeoró al caer la tarde, y como Elizabeth tampoco tenía ganas de ver al señor Darcy, decidió no acompañar a sus primos a Rosings, donde estaban invitados a tomar el té. La señora Collins, al ver que su amiga se encontraba realmente indispuesta, no quiso insistir y, a la medida de lo posible, impidió que su marido lo hiciera, aunque el clérigo no pudo ocultar su temor de que Lady Catherine se llevara un disgusto al saber que la señorita Bennet se había quedado en casa.